Hay trailers que son promesas y después está el de Hytale, que fue una locura. Ese video de 2 minutos y medio que apareció en 2018 y que nos voló la cabeza como si hubieran metido Minecraft en un laboratorio secreto y lo hubieran cruzado con nuestras fantasías más deformes de la infancia. Ese día el internet explotó, dejó a todos los gamers con el culo para el norte y les hizo decir: ok, necesito esto ya mismo. Un mundo gigantesco, animaciones fluidas, climas dinámicos, un combate que parecía sacado de un RPG cósmico y encima todo creado por los mismos locos que inventaron Hypixel, el servidor más exitoso de la historia de Minecraft. Era todo demasiado bueno para ser verdad y así fue. Hoy vamos a hablar de una historia llena de ambición, de gente que dejó su salud mental en el camino y un final que parece sacado de una película. Quédate conmigo porque te voy a contar todo sobre Hytale y créeme cuando te digo que esto es data suculenta pura y dura. ¡Aló! ¿Qué pasó? Soy Juanito, esto es Data Glitch y obviamente para hablar de Hytale tenemos que viajar un poquito al pasado. Un momento donde todo era más ingenuo, más casero. Ese momento donde quizás veías videos en YouTube en 144. Básicamente que sonaban como si estuvieras metiendo tu cabeza en un parlante prendido fuego. En ese mundillo aparece Hypixel, un servidor de Minecraft creado por un par de frikis que, como muchos, estaban hartos de una pregunta que se repetía hasta el cansancio. ¿Cómo carajo instalo un mapa? Simon Collins Laflamme y Philippe Touchet no estaban intentando cambiar la historia de los videojuegos, solo estaban intentando solucionar un problema que les explotaba en la cara todos los días y, como suele pasar con las cosas hechas desde la necesidad, terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. Hypixel no tardó nada en transformarse en un monstruo. Se expandió como si tuviera vida propia. Cada mapa nuevo, cada minijuego improvisado, cada actualización casera lo hacía crecer un poquito más y el público empezó a crecer a niveles cósmicos. Era divertido, era rápido, era creativo y sobre todo se sentía vivo. Tan vivo que se convirtió en el servidor más activo del planeta, con millones de personas entrando a diario para ver qué locura nueva habían metido. Hypixel se convirtió en un laboratorio comunitario donde aparecía un modo nuevo cada 2 días, donde la identidad se armaba a base de prueba, error y entusiasmo. Era el tipo de caos creativo que no se puede fabricar desde una empresa gigante. Solo nace cuando 2 o 3 locos se juntan y dicen: che, ¿y si hacemos esto? Estaría copado. Para el año 2014, Hypixel ya era un fenómeno, pero también llegaría el primer golpe. Mojang actualiza el EULA, cambia las reglas del juego y de repente muchas de las cosas que mantenían al servidor flotando empiezan a estar prohibidas. No era el fin del mundo, pero sí una alerta roja. Todo lo que habían construido podía desaparecer de la noche a la mañana. Su mundo dependía de decisiones tomadas por otra empresa sobre la cual ellos no tenían ningún tipo de control, y cuando Microsoft compra Mojang por una montaña absurda de dinero, la sensación se intensifica y ahí, en ese limbo extraño entre el éxito absoluto y la fragilidad total, aparece la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y si hacemos nuestro propio juego? No un mod, no un servidor, no un experimento dentro del sandbox de otro. Un juego suyo al 100, donde nadie les ponga un límite a lo que podían hacer. Ese fue el verdadero nacimiento de Hytale. La idea empezó con un pensamiento medio imprudente, casi infantil, pero terminó cambiando las reglas del juego, y mientras Hypixel seguía rompiendo récords y sumando jugadores a una velocidad abrumadora, en la sombra empezaba a formarse otro camino, uno donde estos modders podían dejar de ser invitados dentro de la casa de Minecraft para convertirse en arquitectos de su propio ecosistema. Simon y Philip venían de convivir años con un monstruo que habían creado sin querer, y Hytale nació cuando empezaron a poner límites en su mundo. Pero lo más hermoso es que en ese punto no querían hacer un juego de cubos. De hecho, no les gustaba esa idea en lo más mínimo. Lo último que querían era hacer una copia barata de Minecraft. El sueño original era otro, un mundo propio, con estética más libre, con sistemas que no dependieran de bloques, con una narrativa que pudiera expandirse sin las paredes invisibles del sandbox. La realidad, sin embargo, tenía otros planes. Tenían un equipo de tan solo 7 personas. Sí,
Así como escuchás, con ese número tan limitado de personas empezaron a trabajar sobre un motor construido desde cero. No usaron Unity, no usaron Unreal, no hicieron lo fácil. Ellos creían que podían hacerlo todo por su cuenta. Después de todo, eran los gigantes que crearon el servidor más famoso de Minecraft. El ego estaba en las nubes. Ese primer motor no se parecía a Minecraft, sino que la inspiración venía de otros lados. RPGs clásicos, mundos de fantasía, animación estilizada. Era una criatura totalmente experimental, y eso era justamente lo que los motivaba. Un proyecto que no tenía antecedentes, que no imitaba nada, que era completamente suyo. Durante esos 3 años de silencio, 2015, 2016 y 2017, el proyecto avanzó a su propio ritmo con la fantasía de hacer un juego capaz de unir todo lo que habían aprendido en Hypixel, pero sin las cadenas de ninguna empresa. El único objetivo era crear algo único, algo que reflejara esa energía explosiva y friki que los movió desde sus primeros mapas. Y sin embargo, la sombra de Minecraft todavía los perseguía como un zombie. Las primeras pruebas del motor, los primeros escenarios, las primeras herramientas creativas, todo iba empujándolos inevitablemente hacia lo que mejor conocían: sistemas basados en bloques, estructuras modulares, mundos deformables pero lógicos. Ese fue su primer golpe de realidad. Habían pasado tanto tiempo dentro del mundo de Minecraft que, aunque quisieran alejarse, también sabían que su mayor fortaleza estaba ahí, en entender cómo funciona un sandbox, cómo piensa un jugador creativo, cómo se construye una comunidad que vive adentro del juego, no afuera. Con esto en mente, tomaron una decisión clave. Si el cubo era la madre de Hypixel, también iba a ser la madre de su nuevo mundo. Y cuando finalmente llegó 2018, ellos sintieron algo así como: ok, esto ya tiene forma, podemos enseñarle al mundo lo que estuvimos haciendo. Y lo que vino después fue dinamita pura. El 13 de diciembre de 2018, Internet se prendió fuego como si fuera una casa hecha de madera, y solo bastó con un tráiler de tan solo 3 minutos. Fue el tiempo suficiente para que Hytale dejara de ser un prototipo secreto construido en silencio y se transformara en la nueva revolución del gaming. Ese tráiler era una declaración de guerra, como si te dijeran: bro, mira esto, es el Minecraft pero bien hecho. La reacción fue inmediata, la animación era fluida, los personajes tenían expresiones, la iluminación parecía salida de una película, los biomas eran enormes y encima el combate lucía más dinámico que cualquier intento oficial de Mojang en más de una década. La fantasía se completó con todo lo que el tráiler insinuaba sin decirlo: que iba a haber herramientas de creación integradas, que los mods iban a ser fáciles de usar, que el juego te iba a dejar contar tus propias historias y que los servers comunitarios iban a ser más potentes que nunca. Parecía el juego perfecto, pero es acá donde tenemos que hablar de algo clave, porque lo que vimos ese día era real, sí, pero no era el producto final, no era gameplay, era una coreografía cuidadosamente armada con el motor del prototipo, un pase de diapositivas precioso, montado píxel por píxel para que pareciera que el mundo existía de verdad detrás de esas cámaras virtuales. Ese tráiler se convirtió en una promesa, una que tenían que cumplir sí o sí. ¿La culpa fue del propio tráiler o de los desarrolladores? Bueno, depende de a quién le preguntes. Detrás del hype había un hambre de ver algo así. Minecraft llevaba años avanzando lento, los clones no pegaban, los sandbox parecían estancados y un día, de la nada, tenías un video que te prometía todo lo que los demás no lograron hacer. Se registraron 1 millón de personas en la beta, 11 millones de visitas en una semana, más de 60 millones en total, una completa locura. Y todo por un juego del que no habíamos visto un solo minuto jugado por un humano real. Hytale dejó de ser un sueño indie y se transformó en la promesa perfecta, esa que solo puede romperse porque ninguna realidad puede competir con lo que imaginamos cuando estamos enamorados de una idea. Y aunque nadie lo sabía todavía, ese tráiler abrió una puerta que ya no se podía cerrar. Y justo cuando la comunidad estaba esperando señales, aparecen los amigos de Riot Games. Claro que sí, los desarrolladores del LOL, el League of Legends, ese juego que vos, te conozco, sí, vos has estado tanto tiempo viciado. Comentame por abajo si miento. En el 2020 entonces, mientras nosotros estábamos en plena pandemia, los muchachos, ¿qué hicieron? Compraron Hypixel Studios. Y la reacción de la comunidad fue una mezcla rara, porque por un lado había entusiasmo puro. ¿Por qué? Porque decían: por fin Hytale tiene recursos ilimitados, va a salir al mercado. Pero por otro lado había miedo, mucho miedo, porque muchas veces cuando pasan este tipo de cosas, básicamente las ideas, los juegos, los conceptos quedan totalmente arruinados. Riot
Riot, ¿qué hizo? Lo clásico, prometió independencia creativa. Básicamente dijeron que Hypixel Studios iban a seguir siendo dueños de su visión, solo que ahora la única diferencia es que había dinero, tenían más poder económico. Pero detrás de ese comunicado la gente se dio cuenta que algo no estaba del todo bien. Lo cierto es que para Hypixel la compra era en ese momento la salvación. Ellos mismos habían dicho que necesitaban plata para cumplir lo que el tráiler insinuaba. Ya habían retrasado la fecha interna, el motor necesitaba trabajo. Era lógico, un tráiler perfecto también implica un presupuesto cosmético, no tenían otra opción. Riot no solo puso los billetes ni instaló una oficina física en Irlanda del Norte, la casa natal de Noxy, como una señal de que la cosa se puso seria. Riot estaba atravesando una época de expansión frenética. Anunciaban juegos nuevos cada 2 meses y todos eran de géneros diferentes, desde shooters hasta MMOs. Y fue ahí donde vieron a Hytale como una potencial IP global y versátil, un producto que debía funcionar en PC, consolas, celulares y que genere merchandising a lo loco. Estaban armando un universo nuevo. Hytale dejó de ser un sueño y empezó a ser un proyecto corporativo. Un proyecto que desde afuera parecía estar a punto de explotar hacia arriba, pero desde adentro las cosas empezaron a ponerse turbias. Una cosa es que entre una empresa gigante y otra muy distinta es que esa empresa empiece a reemplazar la sangre del proyecto por completo. Eso fue lo que pasó con Hytale. Riot no tardó mucho en hacer lo que hace cualquier corporación cuando compra algo, lo rearmó a su imagen y semejanza. Sí, y así como escuchás, los nombres que habían construido Hytale, los que habían estado 3 años picando código a mano, improvisando, probando, ajustando, soñando, empezaron a desaparecer del organigrama. Uno se iba, otro se tomaba un descanso, otro dejaba de figurar y en su lugar llegaba gente nueva con un currículum extenso, ex AAA, directores creativos, gente que venía con una filosofía distinta. El choque cultural era inminente y vos sabés que nada bueno puede salir de esto. Lo peor llegó cuando la nueva dirección decidió una cosa: el motor original no servía, ese motor que había nacido de años de trabajo, que ya tenía sistemas muy avanzados, que estaba más adelantado que Minecraft en algunas áreas. De repente era insuficiente, solo porque un tipo de saco y corbata lo dijo. ¿La solución? Empezar todo desde cero. El motivo de esto era sencillo: si Hytale debía salir en todas las plataformas posibles, ordenador personal, consola, lo que venga, el motor tenía que ser reconstruido por completo. Y ahí es cuando empieza la mutación. La versión que ellos habían imaginado empezó a deformarse hacia un monstruo que no se parecía a nada de lo que habían soñado. El proyecto crecía hacia afuera, hacia arriba, hacia los costados, hacia todos los lugares donde una hoja de Excel pedía crecer. Quería hacer todo a la vez: RPG, sandbox creativo, juego social, competitivo, con historia compleja, lleno de herramientas avanzadas, y no se puede. Sencillamente no se puede. Y con cada reunión, con cada director nuevo, con cada visión grandiosa, Hytale se alejaba un poquito más de la idea original. Era como ver a una criatura crecer de forma descontrolada, añadiéndose extremidades que no necesitaba y órganos que nadie había pedido. Seguía vivo, pero ya no sabías qué era. Lo más triste es que los fundadores veían esto desde adentro y lo reconocían. Eran conscientes de que aquellos momentos dentro del garage habían muerto. La creatividad espontánea estaba enterrada bajo capas y capas de procesos. La emoción original había sido reemplazada por objetivos, métricas y aprobaciones. Hytale todavía avanzaba, pero ahora estaba bajo una mirada corporativa, y ese fue el inicio de la decadencia. Cuando un proyecto se vuelve demasiado grande para la gente que lo creó, siempre pasa lo mismo. Lo humano empieza a romperse antes que el código, y en Hytale esa fractura se sintió de adentro hacia afuera. Se notaban los cambios de liderazgo dentro del estudio, pero lo que vino después no fue una simple crisis, fue un golpe derecho a la salud mental de los desarrolladores, un desgaste que se fue metiendo en todos los rincones del estudio hasta convertir el día a día en un infierno. Se empezaron a filtrar cómo era el ambiente laboral, primero como simples rumores, después como testimonios directos, gente que empezó a hablar de la presión y el maltrato. Muchos hablaban de levantarse cada mañana con la sensación de estar entrando a un ritual extraño, un ambiente donde todo parecía positivo, donde nadie decía la palabra crunch porque se suponía que no existía, hasta que se descubrió la verdad. El ritmo no lo pedía el juego, lo pedía la empresa. Detrás de esa fachada de progreso había un entorno asfixiante.
constante, reuniones eternas que no llevaban a ninguna parte, tareas que se reescribían solo porque alguien con un cargo más alto quería su versión de una mecánica, ideas descartadas sin explicación y un sistema donde si cuestionabas algo te hacían la cruz. Cualquier objeción, cualquier duda, cualquier señal mínima de sentido común podía terminar en el despido. Uno de los ex trabajadores mencionó el gaslighting institucional, ese tipo de manipulación donde te hacen sentir que estás exagerando, que el problema sos vos, que si no podés seguir el ritmo es porque no sos suficiente. Como si dudar de una decisión absurda fuera un pecado y no un acto básico de responsabilidad. Y mientras el proyecto seguía cambiando, la gente explotaba por dentro como si de un creeper se tratase. Algunos contaban que no podían levantarse de la cama, que su salud mental quedó destrozada, que su cuerpo directamente les pedía apagar todo y desaparecer unos días, pero el estudio no paraba. Siempre había una reunión, un prototipo para mostrar, un cambio de último minuto que forzaba horas extra encubiertas. Otros relataban la sensación de estar atrapados en una especie de culto a la positividad. Un ambiente donde todos tenían que sonreír, demostrar que todo era genial, donde nadie podía admitir que estaba quemado. Porque admitirlo era quedar marcado como débil. Y eso sin hablar del clima interno, peleas, chismes, traiciones, favoritismos descarados, ascensos que no tenían nada que ver con el mérito. Incluso el Departamento de Recursos Humanos, según varios testimonios, parecía una entidad más interesada en proteger a ciertos nombres que en proteger a la gente real que estaba siendo destruida por el sistema. Hytale seguía avanzando lentamente, pero la empresa era un incendio emocional que nadie se animaba a apagar. Y ese incendio, tarde o temprano, iba a dejar cenizas suficientes como para que nada pudiera seguir como antes. Cuando un proyecto está vivo, lo sentís, hay señales, te muestran avances, pruebas, gameplays, ideas en movimiento, pero cuando un proyecto empieza a morir, lo primero que aparece no es el anuncio oficial, es el silencio. Ese fue el clima que se instaló alrededor de Hytale. Todo lo que antes era entusiasmo, todo lo que alguna vez había sido un motor creativo que latía en los pasillos, se fue transformando en un sonido hueco, notas vagas, blogs insípidos, actualizaciones que parecían escritas para llenar espacio y no para contar un progreso real. Y lo más triste es que el silencio no era malintencionado, era el reflejo de un proyecto que se había vuelto demasiado grande para moverse, como un animal inmenso atrapado en su propio peso. Cada comentario oficial era como si el estudio te dijera: seguimos acá, no nos fuimos, sigan creyendo, pero sin poder mostrar nada que justificara realmente esa fe. La comunidad, mientras tanto, se convirtió en un ecosistema flotante, subreddits especulando sobre fechas que no existían, youtubers analizando cada píxel de cada captura, teorías sobre una beta que nunca llegaba, clips resubidos del tráiler como si fueran reliquias sagradas, un fandom manteniendo viva una llama que del lado interno apenas si quedaba encendida. Hytale ya no se movía, pero como nadie lo decía en voz alta, todos seguían fingiendo que sí. El proyecto parecía que estaba suspendido, quieto, atrapado entre un tráiler inolvidable y un futuro que nadie sabía cómo construir. Pero lo peor apenas estaba por llegar. Después de años de silencio, de blogs demasiado optimistas y de una comunidad que seguía creyendo, porque creía por pura fe, porque tenían ganas, bueno, llegó el día que menos esperaban. Llegó el día en que Hytale dejó de ser una espera, un ya casi, un sueño postergado y pasó a ser una historia con un final frío, seco, cortante. La noticia entonces aparecía en Twitter donde revelaban que bueno, el proyecto de Hytale estaba total y completamente cancelado. Hypixel Studios cerraba sus puertas y después de una década decían adiós a este proyecto que tanta gente estaba esperando. Para muchos, el anuncio fue como si te tiran un baldazo de agua fría, porque Hytale no había sido solo un proyecto más del montón. Fueron 10 años de una idea que mutó, creció, se deformó y se fue apagando de a poco. 10 años donde millones de fans imaginaron mundos que nunca llegaron a existir. 10 años donde la comunidad creció sin que el juego creciera. La muerte fue silenciosa, pero el impacto fue brutal. El tráiler que había roto internet parecía un recuerdo lejano. La promesa de ser el Minecraft Killer se desvanecía como una ilusión colectiva, y lo peor es que nunca les dieron nada a la gente que confiaron en ellos. No hubo beta, no hubo demo, no hubo nada jugable, solo expectativas acumuladas sobre un sueño que nunca logró convertirse en realidad. Lo más duro fue la sensación de vacío, el contraste entre lo que Hytale había significado durante años y lo que realmente quedó. Una década de desarrollo para llegar a un punto muerto. El proyecto indie más anticipado del mundo se
convertía, irónicamente, en uno de los desarrollos más largos y más vacíos de la historia reciente de los videojuegos, y cada jugador lo sintió distinto. Para algunos fue frustración y enojo, para otros una tristeza absoluta, la confirmación amarga de que la ambición corporativa puede consumir cualquier cosa que toque. Lo más revelador fue mirar a la comunidad en ese momento. Hubo toneladas de memes, pero también un montón de gente recordando dónde estaban cuando vieron el tráiler por primera vez. Ese detalle es hermoso y trágico al mismo tiempo. Había gente que empezó la universidad cuando Hytale se anunció y ahora tenían trabajo, pareja, hijos, muchas deudas. El tráiler envejeció con ellos, pero el juego nunca nació. El cierre de Hytale no fue un error técnico ni un fracaso comercial. Fue la consecuencia de un sueño que se volvió demasiado pesado, demasiado ambicioso, demasiado intervenido, hasta ser irreconocible para quienes lo habían iniciado. La historia podría terminar acá, pero no. Cuando todo el mundo ya había aceptado que Hytale era historia, pasó algo que nadie vio venir. De la nada, como si hubiera estado observando todo desde las sombras, Simon Collins Laflamme, uno de los fundadores originales, apareció otra vez en escena. Y no volvió con un simple comunicado para los fans, volvió con fuego en los ojos. A las pocas horas del anuncio de cancelación, Simon publicó un mensaje que descolocó a todos, y no porque estuviera indignado o triste, sino porque reveló algo que dejó a la comunidad con el cuello torcido. Según él, hace 5 años, Hytale necesitaba solo 2 años más de desarrollo para lanzarse en PC. 5 años atrás, cuando todavía estaban bajo la versión original del motor, cuando el proyecto no estaba ahogado por la burocracia ni las ambiciones desmesuradas. Eso detonó una bomba mental. Si Simon tenía razón, entonces Hytale no había muerto por falta de potencial, sino por decisiones que lo empujaron al abismo. Mucha gente pensó que esto era una vendida de humo, un intento absurdo de despegarse de la responsabilidad o de quedar limpio después del desastre. No sería el primer desarrollador que lo hace. La comunidad, golpeada y desconfiada, no quería enamorarse otra vez, no querían tener falsas esperanzas, pero Simon no se quedó ahí. Siguió escribiendo, siguió abriendo la puerta y dejó caer una frase que, para quienes lo conocen, no sonaba a marketing, sino a terquedad genuina. Estoy dispuesto a poner 25 millones de mi propio bolsillo para recuperar Hytale. A diferencia de otros proyectos, no iba a hacer un Kickstarter o pedir donaciones, iba a usar su plata, todo bajo un esquema de pasión, presión y riesgo puro. Era una apuesta imposible, una locura de esas que solo hace alguien que ama lo que creó más que a su propio bienestar financiero. Y si pensabas que ahí terminó la cosa, te equivocás, porque no solo estaba dispuesto a comprar Hytale, sino que ya había empezado a armar un equipo, ya había contratado a varios de los desarrolladores del motor Legacy, el motor original que usaron antes de la compra por Riot, gente que sabía cómo funcionaba de verdad el corazón del juego, gente que podía literalmente levantarlo desde las cenizas. Ese detalle lo cambió todo. Su discurso ya no sonaba a un exfundador dolido tirando promesas al aire, sonaba a un plan bien armado que llevaba tiempo en marcha. Simon se mostraba sorprendentemente transparente, contestaba preguntas, explicaba las limitaciones, contaba lo que sabía y lo que no, reconocía que las negociaciones eran lentas, que los procesos legales eran interminables, que estaba peleando contra un gigante que no tenía incentivo real para soltar la IP. Pero no iba a retroceder por ningún motivo, y en ese momento, por primera vez en años, Hytale volvió a sonar posible, no por una empresa multimillonaria, no por un tráiler increíble, no por hype, sino porque su creador, el tipo que lo vio nacer desde 7 personas y un sueño, estaba dispuesto a meter la mano en el fuego para traerlo de vuelta. Era un giro tan inesperado que parecía mentira. Lo verdaderamente loco estaba por venir. Para que Hytale pueda nacer, se tenía que hacer una negociación, una que parecía una odisea casi tan complicada como la creación del mismo juego. Estamos hablando de una partida de póker entre un gigante corporativo y un tipo que, contra toda lógica, estaba dispuesto a apostarlo todo. Y cuando digo todo, es literal. Simon seguía hablando con la comunidad y un día dejó caer la frase que encendió todas las alarmas: voy a hacer la contraoferta final a Riot. Era el ultimátum. Acá se decidía todo.
todo y entonces lo explicó. Su propuesta era ofrecer 10 veces el valor real de la IP, una cifra que directamente desafía la lógica de mercado. Un número tan grande que no se usa para comprar algo, se usa para quitarle a la otra parte cualquier excusa para decir que no. Era una jugada desesperada porque sabía que Riot no iba a ceder fácilmente, pero también porque lo que estaba en juego era el proyecto de su vida. Pero había algo más detrás de esta movida. Simon hacía pública la estrategia y en ese sincericidio había un mensaje oculto, un mensaje explosivo dirigido directamente a Riot. Si no lo venden, no será por dinero, será porque no quieren que exista. Y ahí, sin querer, nació el concepto más picante de toda esta etapa, el chantaje financiero involuntario, porque en paralelo reveló algo que dejó al mundo del gaming con la mandíbula en el piso. Según él, ya no quedaba nadie en Riot capaz de compilar el juego, ni siquiera iniciarlo. El conocimiento técnico vivía afuera, en los desarrolladores originales que él mismo había vuelto a contratar. El subtexto era clarísimo: ustedes tienen el nombre, pero yo tengo el corazón de Hytale. Si no acceden, terminarán como los villanos de la historia. Era una jugada peligrosa, de esas que te dejan o como héroe o como un boludo atómico, pero Simon no estaba jugando a quedar bien, estaba jugando a ganar. Con cada actualización pública dejaba ver que el proceso legal era lento, lleno de idas y vueltas, con contratos, cláusulas y revisiones. Decía que no era una tarea fácil, pero que había que seguir a como de lugar, que ya había pasado por 2 ventas relacionadas a Hypixel y sabía exactamente cómo funcionaba esa clase de guerra empresarial. Y finalmente llegó el anuncio que convirtió todo esto en una escena de película. Voy all in. Así, textual, sin metáforas, sin vueltas. El tipo estaba dispuesto a quedar en bancarrota con tal de recuperar Hytale. La comunidad no sabía cómo reaccionar. Era admirable, era una locura cósmica, era desesperación, era amor por su propio juego o simplemente tenía el ego inflado y no quería perder. ¿O acaso eran ambas cosas? Lo único claro era que nadie esperaba que un creador, ya millonario, ya retirado, ya con la vida resuelta, apostara todo por un proyecto que una megacorporación había dejado morir en un tweet. Mientras tanto, Riot no decía nada, preferían el silencio, aun cuando los fans le mandaban comentarios de todo tipo. Y el silencio de Riot por primera vez jugaba a favor de Simon, porque si el gigante se queda callado es porque algo está pasando. Había tensión que solo aparece cuando una historia está a punto de quebrarse para siempre, y ese quiebre llegó. La muerte oficial de Hytale fue un golpe que dejó a todo el mundo en silencio, pero mientras la comunidad procesaba el duelo, mientras los memes de que en paz descanse Hytale empezaban a circular como velas digitales, ocurrió algo mágico, algo imposible de creer. Simon había ganado. Y la primera señal llegó como suelen llegar las grandes bombas de internet, sin que nadie la pidiera, sin anuncios. Alguien se dio cuenta de que los registros públicos, esas bases de datos aburridísimas donde nadie mira, habían cambiado. Los dominios de Hytale, las DNS de Hypixel Studios, la marca registrada, todo había sido transferido y no a Riot, no a Tencent, no a una subsidiaria, sino al mismísimo Simon Collins Laflamme. El internet se prendió fuego, el final que nadie se animaba a soñar había ocurrido. El fundador de Hytale, el que se había ido del proyecto cansado, herido y frustrado, ahora tenía nuevamente los derechos, la propiedad, la llave del universo que él mismo había creado una década antes. Y ahí se confirma la locura. Ese all-in que todos pensaban que era teatro había funcionado. Pero Simon no estaba improvisando, no había recuperado la IP para ver qué hacer con ella después. No, el tipo venía preparando todo el ecosistema desde antes de que Riot aceptara la oferta. Lo dijo él mismo. El launcher ya estaba hecho, la nueva web lista, el sistema de autenticación implementado. Todo eso montado mientras negociaba por si el milagro ocurría. Y faltaba lo último, el juego en sí. Solo eso, todo lo demás ya estaba en su lugar, como si Hytale hubiese tenido un pulso débil pero constante durante esos meses de incertidumbre. La resurrección tenía forma, tono y hasta fecha emocional. Simon dijo públicamente que lanzaría un Early Access en cuanto legalmente fuera posible, sin demoras, sin promesas vacías, sin esperar a tener la versión perfecta que había destruido el proyecto original. Su plan era claro, casi obstinado: volver al motor Legacy, cortar features innecesarias, lanzar primero el modo supervivencia y creativo, después los minijuegos, después la aventura y recién al final la historia completa. Hytale E iba a ser de pago, sí, pero no un modelo depredador como tantos otros juegos con microtransacciones abusivas. Simon odiaba eso y lo había dicho 1000 veces. El juego sería un producto claro,
Apáguenlo una vez y déjenme construir. Y el modding, esa palabra mágica que había convertido a Hypixel en una leyenda, sería el corazón del nuevo Hytale desde el día 1. Sin trabas, sin miedo, porque él entendía algo que las corporaciones jamás van a entender. Una comunidad apasionada crea más rápido, mejor y con más alma que cualquier estudio gigante en modo burocrático. La resurrección no era perfecta, no era garantía de éxito, pero era real, más real que cualquier blog escrito por un empresario, más real que cualquier tráiler editado, más real que cualquier promesa de marketing. La IP estaba en manos de su creador, el equipo original, o al menos quienes sabían usar sus herramientas, estaba trabajando otra vez, la infraestructura estaba lista, el motor estaba respirando, Hytale volvía como lo que siempre debió ser, un juego hecho por gente que lo ama, para gente que lo estaba esperando incluso cuando parecía muerto. Y ahora quedaba solo una pregunta, una que empezaba a hacerse ruido entre los jugadores: ¿será capaz Simón de convertir esta resurrección en algo jugable? ¿O el destino volver a jugarle en contra? Hytale murió 2 veces, primero cuando el hype lo devoró, después cuando la corporación lo dejó caer, y aún así, acá está otra vez, más vivo que nunca. Lo que pase de ahora en adelante ya no depende de promesas vacías, sino de algo mucho más simple y mucho más humano. Un tipo que quiere terminar lo que empezó y una comunidad que todavía guarda un rincón del corazón para ese mundo que nunca pudo explorar. Tal vez esta resurrección sea el comienzo real, tal vez sea apenas un intento más en una línea temporal llena de tropiezos, o tal vez, solo tal vez, Hytale vuelva a sorprendernos como lo hizo aquella primera vez. La gran pregunta entonces no es si va a salir, es qué forma va a tener cuando vuelva a abrir los ojos. Comentame vos igual por ahí abajo, ¿qué opinás? ¿Qué crees? ¿Cómo va a terminar este delirio infinito? No te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Data Glitch y nos veremos la próxima.